y tuve una reunión con mi papá y le dije, a ver, mira, las empresas se hacen de capital y trabajo. De todo este periodo que he estado trabajando, ya la dupliqué. Entonces, en teoría, me debes de dar el control. Como que mi papá no tenía tanta esa manera de institucionalizar la empresa, pero cuando ya tomo yo el control y la mayoría accionaria, sí dije cómo la instituyo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Familias en los Negocios. Hoy tengo el privilegio de conversar con un empresario que representa algo que pocas empresas logran. 70 años de historia. Hoy me acompaña Francisco Serna, segunda generación de una empresa constructora emblemática que no solo sobrevivió al cambio generacional, sino que ya hizo el salto a la tercera generación. En este episodio hablamos de algo profundamente relevante para todas las familias empresarias. ¿Cómo se construye continuidad cuando el fundador tenía un estilo? ¿Cómo evoluciona la segunda generación sin romper lo que funcionaba? ¿Y cómo preparas el terreno para que la tercera generación no herede solo una empresa, sino una institución? Francisco nos comparte el espíritu emprendedor de su padre, la importancia de los símbolos como la plomada y el nivel, que representan la calidad y el servicio, los momentos de fricción natural entre generaciones, cuando la velocidad de uno no es la del otro, la decisión valiente de salir de una empresa familiar para regresar con más madurez. Y algo que me parece fundamental, cómo pasó de una empresa basada en lealtades a una empresa basada en sistemas, metodología y calidad total. Porque la institucionalización no es burocracia, es lo que permite que la empresa sobreviva cuando las personas cambian. Antes de entrar de lleno en esta conversación, quiero hacer una breve mención. Este episodio cuenta con el apoyo de London Consulting Group, firma que he visto acompañar a empresas familiares a traducir visión en procesos y procesos en resultados sostenibles. Porque la continuidad no se hereda, se diseña. Te invito a escuchar esta conversación con atención, porque detrás de 70 años de historia hay decisiones, renuncias, fricciones y mucha intención. Comenzamos. Bueno, bienvenidos sean una vez más a otro episodio de Familias en los Negocios. En esta ocasión tengo el privilegio de estar platicando con Francisco Serna, segunda generación de una empresa fantástica que hoy, en este año, está cumpliendo 70 años y que ya hizo el brinco generacional y la sucesión hasta la tercera generación con el hijo de Paco. Seas muy bienvenido, Paco, a este nuevo episodio de Familias en los Negocios. Un gusto platicar contigo. Paco, ¿cómo es que le surge a tu papá, también Francisco Serna, Francisco Javier Serna Baylor, este espíritu emprendedor en 1956, hace 70 años? Fíjate que según me platicaba mi papá, mi abuelo, que era un emprendedor, hizo muchas cosas en este país, pero una de las que más le gustaba era construir edificios y venderlos. ¿También era ingeniero entonces? No, era empresario, pero le gustaba mucho construir edificios. Yo creo que de ahí le vino el gusto a mi papá. Y luego lo mandó a Texas A&M a estudiar ingeniería civil. Uh-huh. Y regresó y trabajó en una constructora que era una de las emblemáticas de iniciativa privada. ¿De aquella época? De aquella época, una constructora que curiosamente uno de los directivos también había estado en Texas A&M. Entonces hicieron química, trabajó mucho tiempo allí, quiso ir comprando acciones y le pusieron un limitante. Y entonces decidió poner su propia empresa y puso France, de Francisco Serna. Pero entonces, ¿realmente tu papá también traía este espíritu emprendedor? Sí, sí. Él me dice que él quería ser su propio jefe. Okay. Entonces, lo logró. Realmente tuvo una vida padrísima. Hizo lo que le gustaba. Creó varias empresas. Luego fue presidente de otras, de amigos de él, que querían hacer cosas también en la ingeniería civil. Entonces, se divirtió mucho mi papá. Me platicabas, preparando esta entrevista, Paco, cómo tu papá desarrolla el logotipo, que ya se los mostraremos aquí en pantalla,
que era un péndulo, no era una plomada. Una plomada. La plomada en construcción se usa para verificar que un muro esté vertical. Entonces lo usó como símbolo de calidad. Y luego el nivel es para también nivelar las construcciones y lo usó como nivel de servicio. Entonces esas eran sus dos vertientes de lo que le quería, vamos a decir, garantizar a sus clientes, ¿no? Y lo hizo con mucha eficacia. O sea, mucha gente reconocía ya la plomada y el nivel de Franzer, ¿no? De Franzer. ¿Cuáles fueron estos primeros proyectos que fueron haciendo único a Franzer en México? Fíjate que, bueno, hay muchísimos. En 70 años, mi papá le construyó mucho a la comunidad judía. O sea, porque era muy amigo de Vladimir Caspé, un arquitecto muy prestigiado, y con él hizo muchísimas cosas. Hizo, vamos a decir, muchos edificios del CDI. Luego también hizo el Club de Gol Bellavista. Creó un edificio en el Colegio Israelita. Entonces, la comunidad judía no quería involucrarse, yo creo, de tener a un paisano y a otro y que se agarraran por qué uno y por qué otro. Entonces, escogió a alguien no de la comunidad, pero con el prestigio de Franzer. A mí me tocó todavía hacer ya un último edificio de oficinas del CDI, y realmente son muy buenos clientes. O sea, llegas, haces un acuerdo, ahora sí que gentleman's agreement, te das la mano y trabajas muy a gusto. Ese hizo muchas cosas de eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que Vladimir Caspé diseñó una vinícola Martel en Tequisquiapan. Y a mí me gustaba mucho montar a caballo. Y me llevaba mi papá a la obra, y nos quedábamos un fin de semana en Tequisquiapan. Él visitaba la obra haciendo la vinícola Martel. En ese tiempo querían hacer un brand de Cheverny y vinos. Y era una hacienda padrísima donde vivía el que le iba a administrar y tenía caballos. Y entonces yo me subía y me iba a montar al cerro y mi papá en la obra. Entonces esa es una historia de otro proyecto que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Hay tantos que... Y luego hizo varias otras compañías, una compañía de diseño, además de la constructora, otra de construction management, y en relación a atender distintos aspectos de los clientes. Y como que integrarse verticalmente, ¿no? No Sí. estar dependiendo de otros proveedores. Ahora, ¿cómo te surge a ti, Paco, este espíritu de estudiar también ingeniería, de dedicarte a lo mismo que tu papá y tu abuelo? ¿Cómo te surge esta pasión por este negocio? Mira, a mí realmente se me facilitaban las matemáticas. O sea, cuando yo descubrí álgebra en secundaria, me encantó. O sea, me fascinó. Luego me acuerdo que veía a mi papá con la regla de cálculo y le digo, eso en sexto de primaria, y le digo, oye, ¿cómo se usa eso? Y me enseñó a multiplicar y a dividir en la regla de cálculo en sexto de primaria. Luego la usaba ya en profesional, pero desde ahí como que me gustó mucho. Y luego ya cuando quería decidir qué estudiaba, sí escogí la ingeniería. Y yo creo que por toda la influencia de construcción, pues escogí la ingeniería civil y me fui a estudiar al TEC de Monterrey. Ok. ¿Y cómo te vas especializando? ¿También tuviste la oportunidad de irte a estudiar a Estados Unidos? ¿Tu papá te dio esa oportunidad? Porque hay que recordar que el activo más importante de una familia empresaria son los miembros de la familia, y es donde las familias tienen que invertir en ese capital humano y ese capital intelectual. Entonces, ¿tú cómo te vas preparando para agregar valor aquí en Franzer? Fíjate que a mí me encantó mi experiencia en el Tecnológico Monterrey. Realmente es una escuela formidable. Tuve maestros que la mayoría tenían doctorados, entonces ibas a conferencias en vez de clases. O sea, tuve mucha suerte. Estuve, vamos a decir, en contacto con mi director de carrera y luego, inclusive, siendo presidente de la Sociedad de Alumnos,
me invitaba el rector del TEC, como a todos los presidentes de las sociedades de alumnos, a comer de vez en cuando, que también es una experiencia padrísima. García Roel era un tipazo. Entonces, en todo eso, como que me fueron metiendo que debería de hacer una maestría. Y entonces un amigo de mi papá, uno de los investigadores más importantes de la UNAM, toda una personalidad, Emilio Rosenbluth, que es el precursor de la ingeniería sísmica en el país, o uno de ellos, el íntimo amigo de mi papá desde prepa, me dijo, si te gustan las estructuras de concreto, vete a estudiar a la Universidad de Illinois. Y entonces fui y hice una maestría con 2 especialidades. Uno, me gustaban mucho las estructuras de concreto, y otra de Construction Management. Y las dos, hice esas 2 especialidades, luego ya regresé a trabajar con mi papá. ¿Tuviste alguna visión en un momento dado de regresar a México y no trabajar para tu papá, sino decir, me voy a ir a buscar pues derroteros en otro lugar y eventualmente trabajar con papá? ¿O desde un principio quisiste venir a trabajar con tu papá? Fíjate que realmente yo me sentía que con una muy buena educación que me brindó mi papá, y se lo agradezco muchísimo, desde que me metió a una escuela bilingüe cuando éramos niños y aprendimos el inglés sin darnos cuenta. Entonces, mi papá le invirtió mucho ¿cómo se llama?, a la educación. Y también tenía de que en vacaciones decía, o estudias algo o trabajas. Y trabajaba con él. Entonces, como que de ahí también te vas enamorando, pues, de la empresa de tu papá, la empresa de la familia, pero no era un condicionante. O sea, como que era pues vamos a hacerlo. Y lo hicimos con mucho éxito un tiempo. Ok, ahorita entraremos en esa parte. Y dime una cosa, ponnos un poquito en contexto. ¿Tienes hermanas, hermanos que son parte de tu generación? Tengo una hermana que no se involucró, ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Anáhuac. Mi papá le puso un tiempo una empresa de audiovisuales, pero no le interesó mucho a mi hermana y se dedicó a otras cosas. Estuvo, creo, en el Canal 13, pero ella hizo otras cosas. Y mi papá sí no quiso mezclar lo que era, vamos a decir, las empresas productivas con alguien que no le interesaba ese rubro de profesional, ¿no? Entonces, realmente mi hermana no intervino casi nunca en las empresas. ¿Eventualmente participó como accionista ya No. que falleció tu papá? No, fíjate que mi papá, yo creo que fue muy inteligente en decir, vamos a proteger a ella a través de, a lo mejor, bienes inmuebles y rentas, pero no le voy a dificultar a mí el tener esa relación. De socio de hermana. No. Y dices, durante mucho tiempo la relación con tu papá armónica, sobre todo desde el punto de vista colaborativo, laboral, y otra época en donde ya no fue tan colaborativa porque traían probablemente visiones diferentes. Uno de los grandes retos de las empresas familiares es exactamente esta dinámica familiar. ¿Qué nos puedes compartir en ese momento de que de repente las cosas empezaron a poner un poquito más ríspidas? ¿Y cómo lo solucionaron? Mira, hubo una etapa muy padre. O sea, regresando de la maestría, mi papá había contratado unas fábricas en Monterrey, del Grupo Vitro, unas fábricas padrísimas, y me mandó de residente. Lo estábamos haciendo como Construction Management y era residente de esa planta, una planta muy padre del Grupo Vitro, Vitroflex, hacía cristales para automotriz. Y ahí estuve en esa planta y fue una experiencia muy padre de empezar a aterrizar pues, lo que estudias, porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es ponerlo en la práctica. Entonces, tuve la ventaja de ese gran proyecto. Luego tuve otra gran ventaja. Mi papá contrató el Hospital Humana del Pedregal para unos gringos, unos americanos más bien, y ellos eran muy fuertes en hospitales. Tenían en ese tiempo creo que 70 hospitales y luego se convirtió en una cadena de las más fuertes del mundo. Y ellos veían como estaba pasando con mucho futuro a México. Entonces querían expandirse a México
y contactaron a mi papá. Mi papá había sido presidente del patronato del Hospital ABC, creo que en los 70s. Y entonces tenía relación en el área hospitalaria, lo contactaron, hubo química entre los directivos de Humana. Y total, para hacer la historia corta, participaron en ese proyecto 3 empresas de mi papá. Una empresa que era la que diseñaba las ingenierías. Y fue una experiencia muy padre porque el equipo, si ellos tenían 70 hospitales, tenían un grupo de ingenieros base muy padres. Entonces, pero sí necesitaban aterrizar los planos a los códigos mexicanos y a la realidad en México. Entonces contrataron a una de las firmas de mi papá para hacer el proyecto ejecutivo. Interesante, estaba lleno de respiradores haciendo eso. Ahora ya son computadoras. Esa fue una parte muy interesante. ¿Y tú en qué parte participabas en esa parte? En esa no participé. En esa estaba todavía en Monterrey. Cuando ya se hizo realidad la construcción, entonces me vine de ser superintendente del edificio de hospital. Pero al ser superintendente del edificio de hospital, viajé mucho y fue una experiencia padrísima a visitar hospitales en Estados Unidos en todas las etapas constructivas. Y entonces nos llevaron a los que íbamos a participar en la construcción a recorrer sus hospitales en distintas etapas constructivas. Entonces, eso fue padrísimo porque primero ves cómo construyen en Estados Unidos, que tienen un poderío de sistematización muy fuerte, herramientas, equipo. Entonces, eso fue muy interesante. Metimos cosas en la industria de la construcción que todavía no se estaban haciendo en México y nuestros clientes dijeron, no, eso sí funciona y lo puedes hacer. Lo hicimos. Entonces, y luego también contrató otra empresa que nos vigilara a nosotros, pero dentro de Francia. Tipo auditoría. Sí, pero lo hacía desde la confianza que le tenían a mi papá, que era una empresa del mismo grupo, claro, con un vicepresidente distinto. Y sí, nos daba lata a decir, oye, reporta esto, hace esto. Entonces fue toda una experiencia muy padre. Acabando eso, yo siempre, desde el TEC me gustó mucho los sistemas. Te meten computadora desde ese tiempo, tarjetas perforadas y te enseñan a programar. Y quería sistematizar mucho la empresa. Ante toda la complejidad que yo vi en las fábricas, en la industria y en el hospital, saliendo de allá le dije a mi papá, dame chance de sistematizar a la empresa. Entonces lo convencí, compramos un sistema 34, que era una buena inversión. Era todo un cuarto. Todo un cuarto, o sea, mi teléfono ahora tiene más capacidad que esa computadora, pero bueno. Y ahí metimos administración, metimos ruta crítica y no había en el mercado en ese tiempo sistemas de precios unitarios. Entonces lo hicimos in-house para hacer precios unitarios y control presupuestal y tratar de meter toda la tecnología. Yo quise ir muy rápido, entonces me frustraba que, pues, mira, si se hacían muchas cosas manual, cambiar de lo manual a lo... no es fácil. Mi papá era mucho más prudente y a lo mejor por mi juventud yo era mucho más acelerado, ¿no? Y entonces ahí sí mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te conviene ir a trabajar a otro lado para que veas otro tipo de cómo operan empresas. Tú sientes que necesitas ir a la velocidad, ve a otras empresas. Y entonces ahí es cuando... ¿Cómo te sentiste en ese momento, Paco? Pues no fue agradable, no fue del todo agradable, porque sí me hubiera gustado implementar todo eso rápidamente. Pero fíjate que a toro pasado creo que fue una decisión de ambos muy valiosa, porque te da, al irme a trabajar primero a Monterrey y luego la empresa automotriz para la que trabajaba me mandó a Detroit, que era la cuna de la industria automotriz. Que no necesariamente te fuiste a otra constructora, ¿no? Te fuiste al área de manufactura, sí, industrial. Sí, fíjate que esa fue una experiencia muy padre porque me entrevistaron por la capacidad de liderazgo y ejecución que vieron en mí. Y entonces me entrenaron 6 meses, porque pues yo era ingeniero civil. Entonces me entrenaron 6 meses en sus fábricas en Monterrey. Y luego me entrenaron con el socio americano
como un mes en Milwaukee, un socio de los mayores proveedores de estampados para la industria automotriz y de ejes, eran todo un monstruo. Ahí estuve como un mes y medio, entonces me entrenaron, vamos a decir. Y luego ya fui su representante en el área de ventas y de ingeniería en Detroit, respaldando juntas, reuniones, seguimiento de proyectos de exportación. Le tenían mucho, o sea, estaba empezando la exportación de la industria automotriz a Estados Unidos. Y yo creo que esta firma fue una de las pioneras. Y es como otra maestría, porque en ese tiempo estaban implementando General Motors, Chrysler, Ford, todo lo que les habían enseñado los americanos a los japoneses de calidad total. Y los japoneses lo estaban rebasando y entonces dijeron, pues vamos a aplicar eso, igual las empresas. Y entonces para mí fue una maestría en calidad total. Entonces esa me fascinó, vamos a decir, me tuvieron mucha confianza, participaba en juntas con el socio. Fue una experiencia de 4 años fascinante. ¿Y cómo manejabas en aquella época? Porque hay que recordar, no había celulares. ¿Cómo manejabas el estar todavía cerca de tu papá, de lo que estaba pasando en Francia, en México? ¿O realmente te distanciaste un poco y te enfocaste totalmente en Estados Unidos? Me enfoqué totalmente. Yo realmente no comía con mi papá de vez en cuando venía a México. Teníamos buena relación. Pero realmente me enfoqué para mis jefes en esa época y me di tanto que en un instante, cuando ya un socio de mi papá quiso que yo regresara y como que hizo el due diligence para que se diera, no me dejaron renunciar mis patrones. Me dijeron, quédate todavía un año. Que no le cayó muy bien a mi papá porque ya me había hasta comprado un coche. Y le digo, bueno, pues tú me enseñaste de que según la responsabilidad es lo que tienes que dejar. Aquí me piden un año, entonces en un año nos vemos. ¿Qué crees que pasaba por la mente de estos socios de tu papá, que finalmente eran ejecutivos que tu papá les había dado participación accionaria para darle sentido de pertenencia? Uh-huh. ¿Qué crees que pasaba en la mente de ellos en este contexto de la sucesión, del cambio de estafeta? ¿Crees que ya se empezaban a gestar esos temas y decir, vayan, traigamos a este muchacho que está bien preparado y que es miembro de la familia? ¿O qué crees que sucedía? Bueno, un socio de mi papá que fue su única chamba. Salió del TEC de Monterrey, también de Monterrey, de arquitectura, y su única chamba fue trabajar con mi papá. Entonces realmente, y era finísima persona, Carlos Díaz. Entonces él, como que de él nació que mi papá necesitaba apoyo. Okay. O sea, entonces él me dijo, mira, realmente tu papá necesita que lo apoyes, que lo ayudes. ¿Qué tan convencido estaba tu papá en ese momento de eso? Fíjate que yo creo que también se dio cuenta que necesitaba apoyo, porque realmente pues, las empresas son como el cuerpo humano. Llega un momento en que también necesitas apoyarte en distintas otras personas, ¿no? Pues ese es el proceso de institucionalizar. ¿Sí? ¿Qué tanto fue institucionalizándose la compañía ya que estabas tú de regreso en México? Fíjate que ese fue un reto. O sea, mi papá primero me nombró ya cuando regresé vicepresidente ejecutivo. Y entonces sí quería que no fuera tan atrabancado y yo aprendí trabajando para un tercero a ser menos atrabancado. Más prudente. Sí, claro. Te enseña que tienes que buscar el factor humano en lo que hagas, ¿no? Y entonces, como vicepresidente ejecutivo, sí empecé a sistematizar la compañía. Ahí sí metimos las primeras computadoras personales, las primeras computadoras en las obras, seguimos con el sistema 34, o sea, hicimos mucha, y ahí sí mi papá ya me dejó, o sea, de vez en cuando quería estar presente con un cliente importante, y no me molestaba, o sea, como que decía, bueno, pues vamos a echarle ahora sí canilla. Entonces, y poco a poco se fue retirando. Mi papá se dedicó mucho tiempo a los Rotarios, fue presidente de su club, luego gobernador de los Rotarios, entonces eso le gustaba mucho y se dedicó mucho. Luego también le gustaba la American Society of Civil Engineers
y llegó a ser director internacional, entonces con ellos también viajaba. Muy gremial también. Sí, era muy gremial. Entonces, como que yo le permití eso, y además le encantaba viajar. Afortunadamente mi papá pudo viajar pues, por muchas partes del mundo. Siempre se llevaba a mi mamá, nunca viajaba solo, aunque fuera de, vamos a decir, de los Rotarios o del American Society o de negocios. Entonces, pudo viajar, pudo dedicarse a lo que gustaba y le gustaba mucho escribir. Entonces empezó también a escribir sobre distintos temas. Escribió un libro muy interesante de qué pasó en el mundo cada año de su vida. ¿Qué pasó cuando nació en 1925? Y así, cada año. Ese fue un libro muy padre. Luego escribió otro libro muy padre. Como su mamá era americana y él había estudiado en Texas A&M. Y además teníamos muchos clientes americanos. Escribió un libro que se llama Neighbors and Friends, donde puso las perspectivas de la cultura mexicana y la cultura americana para ayudarles a entender por qué podemos ser amigos pero somos diferentes. Entonces es otro libro muy padre que escribió. Entonces le permitía hacer todo eso. Y a mí me gustó porque ahora sí ya podía implementar lo que yo quería implementar. Y ahí sí, una de las cosas que me sirvió es que implementé la calidad total de la industria automotriz a la industria de la construcción, que era un cambio radical. Esa fue una de las grandes diferenciadores de ustedes en el sector, me imagino, Sí. que los posicionaba de una forma diferente, ¿no? Cuando encuentras como empresa esta cosa única, este uniqueness, como decía don Lorenzo Servige, ¿dónde está tu gancito? Sí, sí. Fíjate que ahí no fue fácil, pero me encantó lo que yo aprendí en Detroit. Y dije, ¿por qué no Y me acuerdo que en ese tiempo teníamos un departamento en Cuernavaca y me fui varios fines de semana a escribir mi estrategia de calidad total a la industria de la construcción. Y entonces, ya que la tuve, la empecé a implementar en la empresa. Y le empecé a implementar, y no es fácil, porque la industria de la construcción, inclusive hoy en día, es tú hecha. Tú mete concreto, pon acero, lleva al edificio. Y la calidad total es, piensa calidad antes de construir calidad. Entonces tienes muchos instrumentos, planes de calidad, diagramas de Chicago. Ahora con las computadoras podemos hacer virtualmente cualquier construcción y estudiarla virtualmente, ver interferencias. O sea, tenemos muchas, aplicamos, por ejemplo, la solución de problemas de Toyota, que es encontrar la causa real preguntando 5 veces el por qué para llegar a la causa real, solución de problemas de Ford. Entonces, todo eso me fascinaba y lo empecé a implementar. Hubo un caso interesante, por ejemplo, hicimos Hewlett Packard aquí, que está en Santa Fe, una obra que a mí me gustó mucho. En esa empezamos a implementar conceptos de calidad total. Y tenía un problema la cimentación de pilas, porque todo esto era un basurero. Entonces, el encontrar cimentación, tenías muchos caídos al hacer pilas. Y entonces había muchas construcciones que siguiendo la vieja usanza, pues contrataron a compañías de pilas y empezaron y tuvieron miles de problemas. Y nosotros hicimos un plan de calidad y empezamos a buscar el mejor equipo ideal para este suelo. Y mi cliente en un momento decía, oigan, pues ya muévanle, empiécenle. Y entonces le decíamos, no, mira, vamos a implementar calidad total, vamos a buscar el mejor equipo. Y lo encontré. Y aunque empezamos tarde, terminamos antes que todo el mundo. Entonces ahí empezaron a ver mi gente y mis clientes las bondades de calidad total. Déjame irme un paso para atrás y creo que vale la pena profundizar sobre este tema. Tu papá te deja empezar a implementar todos estos procesos, esta tecnología, estos nuevos pensamientos. Y él empieza a dejar un poquito las riendas del negocio, claro, en ti, dándote poco a poco más responsabilidades. Y uno de los grandes retos de las empresas familiares es cuando ese líder que dirige en ese momento, no importando qué generación sea, pues también se prepara para su siguiente responsabilidad o qué va a hacer. En tu caso de tu papá,
le gustaba escribir, escribió mucho, le gustaba hacer temas gremiales y lo hizo mucho, le gustaba también ir a conocer otras latitudes y viajó mucho con tu mamá. Entonces tu papá se fue preparando hacia ese nuevo quehacer y teniendo un rol mucho más desde el punto de vista estratégico, desde afuera, como un gran embajador de Francer. Desde el punto de vista de la institucionalización del negocio, ¿cómo fuiste fortaleciendo, junto con tu papá que todavía vivía, la estructura del negocio para que fuera menos personal y más institucional? Mira, una cosa clave que se lo agradezco a nuestro comisario, me dijo una vez David García Fabregado, un tipazo. Fue nuestro comisario y amigo por muchos años. Lo extraño porque murió de cáncer y ya no pude tener su consejo. Pero me acuerdo que una vez me dijo, mira Francisco, sí debes de solucionar las acciones con tu papá, porque en un futuro no sabes qué puede pasar con esas acciones y conviene, si ya le invertiste mucho, que decidas qué haces. Y entonces me puso a reflexionar y tuve una reunión con mi papá y le dije, a ver, mira, las empresas se hacen de capital y trabajo. Yo, de todo este periodo que he estado trabajando, ya la dupliqué. Entonces, en teoría, me debes de dar el control, porque ya te dupliqué. O a lo mejor quieras que otra vez me vaya a otro lado. Entonces me dijo, no, tienes toda la razón. O sea, y fuimos ante el notario y me donó el 51% de las acciones. Yo creo que ese fue un cambio radical, muy bueno, porque entonces sí ya asumí la responsabilidad total y el control total. Y ahí sí, yo fui el que entonces dijo, ¿cómo institucionalizo esto para el futuro? Uh-huh. O sea, como que mi papá no tenía tanta esa manera de institucionalizar la empresa, pero cuando ya tomo yo el control y la mayoría accionaria, sí dije, ¿cómo lo instituyo? Entonces, y luego viendo, vamos a decir, todos los sistemas que implementé, pues me estaban ayudando mucho a eso. Luego mi hijo, estaba estudiando en Liberia, licenciado de Administración de Empresas. Y trabajaba con nosotros, igual que hizo mi papá, pues colaboró con nosotros mientras estaba estudiando, en vacaciones, en fin. Pero le gustaba mucho la banca. Y entonces acabó, cuando se graduó, trabajando en Citibank. Y logró algo que me da mucho orgullo, porque para un banquero que te manden a Nueva York, pues es la cuna de la... Entonces, trabajando en Citibank, lo mandaron a Nueva York. Y ahí sí más me despertó el institucionalizar, porque dije, a lo mejor él sí... ¿No va a trabajar aquí? No va a trabajar aquí, entonces pues voy a tener que ver cómo... a medida que pasen los años, pues cómo funciona esta empresa. Porque deja de decir una cosa, la sucesión se va a dar quieras o no. Claro. Es igual como decía Benjamin Franklin, o sea, hay dos cosas que son irrefutables, pagar impuestos y la muerte. Claro. Y la tercera es la sucesión. Va a pasarte, quieras o no. Y si tú no la construyes o eres el arquitecto de la misma, alguien va a tomar la decisión por ustedes. Y entonces en ese momento te despierta esta inquietud de vamos a institucionalizar más la compañía. Sí, porque allí sí dices, bueno, hay varios caminos. Afortunadamente, vamos a decir, en la época de Salinas, que también me ayudó mucho, recordarás, ya éramos primer mundo y todo el mundo venía aquí. Entonces vinieron muchas empresas americanas a tratar de aliarse con nosotros, tanto en la rama de diseño como en la rama de construcción. Y vinieron dos empresas grandes americanas constructoras. Vino una que se llama Hensel Phelps, que es una de las primeras 15 de Estados Unidos. Es realmente una empresa muy grande. Y acababan de lograr un centro de distribución que le adjudicó Walmart en Estados Unidos para construirlo en México. Y necesitaban a alguien que pues, les ayudara. Que operara en México la construcción. Sí, entonces, total, sí eran
bastante, un poco imperialistas, porque querían principalmente la mano de obra, que les ayudamos con la mano de obra, pero era tan grande el proyecto que lo sometí a comité ejecutivo y les dije, pues nomás quieren la mano de obra, y le entramos. Y entonces firmamos un acuerdo para ese proyecto. Y luego vino otra persona que curiosamente fue presidente de YPO y vino a través de nuestra compañía de fianzas y con él sí hicimos una química padrísima, Francis Rooney, y también una constructora muy grande en Estados Unidos. Pero que le gusta Latinoamérica, le sigue gustando. Y entonces se entrevistó conmigo, me gustó, pero ya había firmado el acuerdo. Tanto que tuvo un detalle muy interesante porque me dice, a ver, te mando cómo Genselpel hace calidad, pero tú la haces mejor. O sea, esa fue... Y me dijo, ya después veremos. Con la crisis de 94 y 95 se retiró Hensel Phelps. Y entonces ya me acerqué otra vez con Manhattan y le dije, vamos a hacer cosas juntos. Y entonces, en principio, ya dijimos, vamos a hacer cosas juntos. Y luego me habla un día y me dice, ¿quieres hacer juntos un hospital en Costa Rica? Y le digo, claro. Y es un caballero y es un tipo de primera y me manda a un joint venture al 50%, siendo él mucho más poderoso. Vamos a decir, Estados Unidos comparado a México, todas las empresas allá son grandísimas, ¿no? Pero me gustó mucho que, a diferencia de Hensel Phelps, él sí decía un trato de iguales. Entonces sí teníamos mucha, y empezamos a construir allá en Centroamérica. Luego de ahí saltamos a Nicaragua, hicimos un corporativo para una de las personas, yo creo que más influyentes en Centroamérica, de 40. Pero ¿por qué dices que esto te ayudó en el proceso de institucionalización o te empujó a dar otro paso? Porque cuando ves cómo opera una constructora americana, está totalmente institucionalizada. Entonces, ahí sí, al estar trabajando con Manhattan, pude ver métodos y procedimientos de muchas cosas. Inclusive íbamos a veces a visitar las obras en Centroamérica en el avión de Francis y le iba preguntando, a ver, ¿cómo haces tú esto en Manhattan? Y me respondía. ¿Y cómo haces esto en Manhattan? Y me respondía. O sea, siempre hubo una apertura total. Esta transmisión del conocimiento, sí, ¿no? Y él lo ha logrado. Ahorita van, creo que en la 5ª generación. O sea, está institucionalizada su empresa. Y ya luego él se dedicó a la política, lo nombró Bush embajador en el Vaticano. Luego fue diputado federal por Florida. Entonces, como que se alejó. Y en Estados Unidos, a diferencia de otros países, cuando te metes a la política, sí tienes que dejar tus empresas. Y las dejó en manos muy capaces, pero ya no se involucraba. Entonces, ahí dejamos de hacer cosas juntos un tiempo. Ya volvimos a hacer cosas juntos porque tenemos vigente. Ahora, el que dirige las empresas es su hijo, que volábamos en el avión cuando eran chavos. Y en tu caso también es tu hijo. Exacto. Fíjate que varias veces cuando íbamos a visitar las obras en Centroamérica, me decía, tráete a Fran, yo me voy a traer a Larry y que nos acompañen y que vean de qué se trata. Y fuimos 2 que 3, entonces como que se conocieron de adolescentes. Y se han tratado, seguimos haciendo cosas juntas. Ha sido socio en ciertos proyectos con nosotros y seguimos siendo socios, amigos. Coincidimos en YPO. Recientemente estoy en CEO y él también está en CEO, entonces coincidimos. Hubo un evento de CEO donde él estaba en Washington y me invitó a cenar a su club. O sea, la amistad sigue y creo que va a seguir, pero sí me ayudó mucho. Él sí tiene una empresota muy bien institucionalizada. ¿Y ustedes cómo fortalecieron la institución? ¿Construiste un consejo? Y antes de que entremos con el tema de tu hijo, ¿qué has hecho en ese contexto? Mira, principalmente le dimos mucha fuerza siempre a un instrumento muy ejecutivo que es el comité ejecutivo. Entonces, realmente el comité ejecutivo es el que da la pauta de todo lo que se hace en esta empresa, participando
principalmente los directores. Inclusive, hace unos días tuvimos un comité ejecutivo y lo que presentaron todos los que están participando me apantallaron. O sea, sí sigue Francer de una manera con mucho músculo, muchos sistemas. O sea, yo ya no me meto más que donde Fran me dice, oye, Spa, ayúdame en esto, dame tu consejo en esto, pero ya él la maneja. Y al ver en el comité ejecutivo cómo lo está manejando, digo, está en excelentes manos. Yo ya puedo irme a otro lado y no hay problema. ¿Y también esta transmisión de la propiedad ya la hiciste con tu hijo? Así como en un momento dado empujaste tú a tu papá a que pues era el momento de decir vamos a tener un poquito más de control, ¿o todavía estás en esa etapa? No, fíjate que ya lo empecé a hacer. No lo he podido, no lo he culminado, lo voy a hacer de la misma manera. Pero, por ejemplo, un acuerdo que sí tuve ya hace un tiempo, cuando él ya la estaba dirigiendo, es, mira, todo lo que yo cobro por, vamos a estar en la línea de golpeo, que ya no voy a estar, te lo paso a ti. Entonces, todo eso, y yo voy a cobrar rentas de los inmuebles. Uh-huh. Y entonces, para yo no ser lastre tuyo, yo nomás cobro rentas de los inmuebles, y con eso y tengo ningún problema. Entonces, tú la generas, tú percibes eso. Y también tenemos acuerdo de donación de acciones que de poco a poco lo vamos a ir haciendo, ¿no? Qué bueno. Tu hijo se fue a Citibank, hizo una carrera profesional interesante. ¿Cómo es que lo integras o lo traes de regreso a la empresa familiar? Mira, yo creo que le interesó regresar a las empresas familiares. Le tiene mucho cariño, pues lleva su nombre, Francisco Serna. Y entonces, yo recuerdo que él me habló. El otro día me dijo que yo le hablé. Es irrelevante. El chiste es que nos hablamos, ¿no? O sea, entonces, al hablarnos, pues a mí me dio mucho gusto. Y al principio hice lo mismo que hizo mi papá. Tal vez yo lo hice un poquito más estructurado, donde le fui dejando el mando al yo viajar. Y entonces, al viajar, como que le fui dejando la línea de golpeo, ¿no? Ahora, él no venía del ámbito de la construcción, él venía de un ámbito netamente financiero. ¿Cómo se fue preparando para poder dirigir un negocio como esta naturaleza, que venía de otro rubro industrial? Mira, yo creo que una de las cosas que le ha ayudado es que sí logré institucionalizar la empresa. ¿Cómo la logras institucionalizar? A través de sistemas, métodos y procedimientos, mucho a través de la calidad total. Entonces, pues ya lo que yo siempre quise es que fuera como relojito suizo. Entonces, eso yo creo que le ha ayudado mucho a Fran, los sistemas. Otra de las cosas que le ha ayudado mucho a Fran es que tenemos gente muy valiosa. Entonces, gente que lleva muchos años trabajando con nosotros, que ya conoce los sistemas. Entonces, como que ha hecho clic con toda esa fuerza humana, ¿no? Entonces, un equipo muy robusto, sí. Sistemas y procedimientos robustos. ¿Ya visualizaste cuál es tu siguiente rol en la compañía hacia futuro? Así como tu papá, escribir, esta parte gremial y también viajar. ¿En dónde te ves tú en el futuro, Paco? Mira, yo sí, o sea, empiezas vamos a decir, yo tengo 72 años. Afortunadamente estoy muy bien de salud, tengo muchas fuerzas, pero trato, por ejemplo, en lo que le ayuda a Fran, trabajar en la mañana y en las tardes estudio. Me encanta estudiar, ver cosas nuevas, aprender cosas nuevas, ir a cursos. Tuve la oportunidad con CEO de ir a Presidents de Harvard, luego fui a otro seminario Stanford, luego a otro seminario en Nueva York, otro a Florida. Como que me estoy dedicando a aprender, lo disfruto mucho. Tenemos un departamento en Houston, entonces también ahí me gusta estar cuando menos 4 meses al año. Entonces, y viajar. Entonces, eso es lo que me pienso hacer. ¿Y ya nació la 4ª generación, mi querido Paco? Ya, fíjate que una de mis nietas
es totalmente artística, entonces a lo mejor esa va a ser la arquitecta de un futuro de Francia porque me apantalla. De repente veo dibujos de perspectiva, hace maquetas, entonces digo, no, este es artista. Y la otra es un poquito deportista hacia los animales, ¿no? Cada quien, pero están chiquitas, tienen 12 y 11 años. Pero ya se empieza a vislumbrar la cuarta generación. Claro. ¿Qué retos se enfrentan en estos momentos, Paco? Hijo, man. Pues los retos que estamos enfrentando todos los mexicanos. O sea, sí vemos que afortunadamente ahorita México está en la etapa exportadora y nos ayuda mucho la exportación porque no hay tanta inversión como debería de haber. Entonces, pero estamos en la etapa exportadora en el sector turístico y residencial para gente, americanos que vienen a invertir a México, que quieren que les construyamos sus casas, que quieren que les construyamos sus hoteles. Entonces, en ese sector nos hemos estado desarrollando y yo creo que ese sigue siendo estratégico. Hemos participado en muchos estados de la República. Tenemos, la mayor parte es clientes repetitivos, o sea, cuando tú escoges un doctor, lo escoges porque tiene experiencia, capacidades, así nos están escogiendo a nosotros. Entonces tenemos el 70% son clientes repetitivos que se quedan con nosotros, entonces ahí vamos. Hay clientes nuevos que cuando nos conocen también se quedan con nosotros, entonces yo creo que eso nos ayuda, pero sí estamos viviendo tiempos interesantes, ¿no? Y desde el punto de vista de familiar y de empresa familiar, ¿cuáles han sido tus grandes aprendizajes a lo largo de estos brincos generacionales y que ya están cumpliendo 70 años? Pues mira, yo creo que mi mamá era un poquito metiche, en el sentido de que sí se metía en cosas de la empresa y mi papá le daba avión. Entonces, yo sí he tratado de ser muy respetuoso en relación a Fran. O sea, en todo lo que él tiene el mando y yo le digo, mira, yo pienso esto, tú hazle como quieras. Yo veo esto, pero es tu bronca. O sea, sí le estoy dando que él decida. Sí le doy el consejo, pero no es ya una directriz, es un consejo. Yo lo haría así, pienso esto, oyes, yo veo esto, a lo mejor te conviene hacer esto, o sea, me meto poco. Inclusive hoy en la mañana tuve una llamada con él para un aspecto que me está pidiendo ayuda y le digo, bueno, yo voy a hacer esto, pero tú ten la directriz, mano. O sea, yo te ayudo, pero tú decides, ¿no? Ok. ¿La institucionalización les ha ayudado a lo largo de los años en transitar estos cambios de mando? Definitivamente. Mira, las empresas, a veces, yo creo que mi papá en su tiempo dependía mucho de las lealtades y capacidades de su gente. Y entonces era realmente cómo la gente le ayudaba por valores, por capacidades a tener una muy buena empresa. Yo di ese giro. Sí siguen siendo las personas esenciales, pero le estoy dando muchos instrumentos. Entonces, al dar métodos, metodologías, sistemas, computación, mira, por ejemplo, si estamos construyendo como un proyecto que acabamos de terminar, el Four Seasons de Tamarindo, pues en una iPad pueden ver un plano en la selva y pueden contestar y tener una junta de trabajo ahí mismo por toda la tecnología que le hemos metido. Entonces, yo creo que eso sí te ayuda mucho, la tecnología, a reforzar a las personas, ¿no? Y tener una visión compartida de futuro. Me imagino que esta conversación la has tenido con tu hija, ¿no? ¿Dónde queremos ver Francer en los próximos 50, 60 años? ¿Qué le va a tocar los brincos generacionales y ya no tanto a ti? Fíjate que él, por decirte algo, una de las cosas que hizo, que fue un giro padre, es que le estaban diciendo amigos y clientes que le daban, le decían de confianza y además, cosa que decían competidores,
Franser es una empresa vieja. Y entonces me dijo, pa, yo creo que tenemos que invertir en cambiar el logo, renovar todas las oficinas, y hizo una revolución total. O sea, realmente de este corporativo, pues dejamos la fachada. Todo lo demás se lo echó de nuevo. ¿Y ha tenido un impacto en los clientes y en el mercado? Sí. O sea, notas que ya notan una empresa moderna, ¿no? En la manera del mobiliario, en la manera en cómo trabajan, la tecnología, todas las oficinas tienen pantallas. O sea, sí le invirtió. Fíjate que hicimos para una oficina de arquitectura americana con presencia en México, nos contrataron para construirle sus interiores. Y ahí también coincidió de que Fran vio cómo las empresas americanas están haciendo sus interiores, cómo trabajan. Y me dice, los voy a contratar para que me diseñen mis oficinas interiores. Le digo, adelante. Y entonces, en base a eso, hizo todo un rediseñó la página, rediseñó el logo. Lo hemos cambiado 3 veces. Yo lo cambié una vez con mi papá y ahora él lo cambió. Y ahorita estamos viendo en los 70 años qué toque le vamos a dar. Pues te agradezco muchísimo, Paco, y les deseo muchísimo éxito. Y bueno, pues felicidades por estos 70 años que cumplen este año y pues que duren unos 70 más. No, pues muchas gracias. Ya ha sido un deleite platicar contigo, mi querido Alex. Ok, muchas gracias. Pues gracias a todos ustedes por escucharnos aquí en Familias en los Negocios. Después de escuchar a Francisco, me quedo con aprendizajes muy claros que toda familia empresaria debería de considerar. Primero, la sucesión no es un evento, es un proceso. Francisco tuvo que salir de la empresa, crecer profesionalmente, aprender en otro entorno para poder regresar con mayor madurez. Y eso le dio legitimidad. Segundo, la institucionalización es un acto de generosidad intergeneracional. El fundador dependía de lealtades y valores. La segunda generación añadió sistemas, metodología, calidad total y tecnología. Y gracias a eso, la tercera generación recibió una empresa menos personalista y más estructurada. Tercero, la transición del control debe ser clara. Hubo un momento en que Francisco habló con su padre y definieron la propiedad. Porque cuando el liderazgo no está claro, la ambigüedad destruye relaciones. Cuarto, soltar no es desaparecer. Francisco entendió algo clave. El nuevo líder necesita espacio para decidir cuando tú tengas experiencia. Hoy, su rol es consejo, no dirección. Y eso es madurez. Quinto, la continuidad exige evolución. La tercera generación modernizó oficinas, marca, imagen y tecnología, porque honrar la historia no significa quedarse en el pasado. Quiero agradecer nuevamente a London Consulting Group que apoya este espacio donde compartimos historias reales de continuidad empresarial, porque profesionalizar no es perder esencia, es proteger el legado. Y si algo de esta conversación resonó contigo, te invito a hacerte una pregunta honesta. ¿Tu empresa depende de personas o ya funciona como institución? Suscríbete al canal de YouTube, sígueme en Spotify y si quieres conversar sobre el futuro de tu empresa familiar, escríbeme. Porque al final, las empresas familiares que trascienden no son las que tienen más historia, sino las que se preparan mejor para el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo episodio de Familias en los Negocios. Y hablando de crecimiento real, en London Consulting Group, creemos que la transformación comienza cuando los líderes deciden actuar. Growth Stories, una serie que presenta casos de éxito de líderes que transforman visión y estrategia en acción. Descúbrelo en nuestro canal de YouTube y landing page. Hoy observas, mañana puedes liderar el próximo Growth Story, reimaginando los resultados, redefiniendo el futuro. London Consulting Group.